hace un momento Juan Carlos lo comentó, el grupo de investigación está basado básicamente en esas tres grandes patas, que son la investigación. De los objetivos que hemos planteado son los de generar conocimiento científico sobre la vivienda, difundirlos a través de congresos, exposiciones, redes, como la que se mencionó, de esta red interuniversitaria. Otro objetivo y otra de estas patas es la docencia, y es cómo incorporar a los alumnos, cómo capacitarlos, tanto en pregrado como posgrado, dentro de los cursos que hacemos en nuestros talleres de diseño, o en proyectos de investigación donde vinculamos a los estudiantes para irlos formando dentro de la investigación, o asesorías técnicas con el municipio u otras instituciones. Y finalmente la práctica, esta última pata que es importante para pues, cerrar todo el círculo, que es diseñar y construir prototipos de vivienda de interés social, no solo quedarnos en lo teórico que se lo realizaría en la docencia, que básicamente es lo que vamos a ver más adelante, sino tratar de llegar a esta fase ya de ejecución de la vivienda, donde se la pueda probar, donde se la pueda ver, ¿no?, el resultado final. Aquí también vemos un poco una matriz en donde son las diferentes escalas, los diferentes tipos de escenarios, en esta fase de experimentación que pensamos que debería tener la vivienda, que más adelante también se puede comentar. La línea de investigación para nosotros es una manera de entender el territorio de, como decíamos, ¿no?, de Guayaquil o la metrópoli y toda la periferia y todo el territorio cercano o conectado de alguna manera con la ciudad de Guayaquil, es entender que hay una vivienda de interés social en el centro de la ciudad que tiene pues esta condición de recuperar la infraestructura existente, de edificios abandonados, de construir en una ciudad compacta y consolidada con todos los servicios e infraestructuras que existen, pero con ese problema que ha habido desde hace ya muchas décadas de no querer vivir en el centro, sino ir construyendo y yéndonos cada vez más lejos, ¿no? Luego la siguiente sería la vivienda de interés social en barrios consolidados, no necesariamente informales, pero que tienen también todas las estructuras o infraestructuras existentes, pero han sido construidas en la mayoría de los casos por instituciones públicas, ¿no? Son barrios de vivienda de interés social que se encuentran en unas condiciones precarias, tanto social como a nivel ambiental, urbano, arquitectónico, y que estamos viendo también cuáles pueden ser esas estrategias para regeneración de los mismos. Periferia, que es un poco lo que venimos trabajando últimamente más con la empresa pública municipal de vivienda, porque es todos estos nuevos barrios que sí se están construyendo y que sí pretenden ser más completos que lo que han sido hasta ahora. Y luego pues también pensar en qué pasa en lo periurbano, en lo rural, en ese mundo pues que la vivienda de interés social puede tener ya una condición más cercana a lo productivo, a lo rural, a lo natural, ¿no? Este sería un poquito ese esquema, ¿no?, básicamente. Sí, y eso también aquí se muestra un poco nuestros puntos de acción, donde los escenarios donde estaríamos actuando en las diferentes investigaciones, en nuestros diferentes talleres de diseño, el centro, los barrios consolidados, lo periurbano, lo rural. Eso, pues, de alguna manera también nos ha ayudado a orientar el trabajo que se va desarrollando tanto a nivel de investigación como en pregrado con nuestros alumnos. Y claro, dependiendo del área donde nos encontremos, pues la acción o la respuesta arquitectónica y urbana debe ser diferente, ¿no? Eso es lo que estamos analizando, ¿no? En las alturas, si es vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, la cantidad de espacio libre que hay, la capacidad de adosamiento, la diversidad o mixticidad de usos. Hay una serie de estrategias que, dependiendo del territorio, del lugar donde se ubique dentro de la ciudad, pues empezamos a ver que las respuestas deben tener estrategias específicas, ¿no? Y rápidamente por el tiempo, pero sí os queríamos enseñar una de las investigaciones en la que más nos hemos basado para todas las investigaciones que hemos desarrollado nosotros como grupo de investigación, que es esta de aquí, que se llama Futuro de la Vivienda Social en 7 ciudades, de un grupo de investigación de la Politécnica de Madrid que se llama NUTAC, en el que yo he participado de alguna forma a través de mi director de tesis doctoral, y que tiene un tema interesante a nivel metodológico porque
esta es una fotografía de la exposición que se hizo en Madrid hace unos años. Tiene la exposición dos partes muy fuertes, ¿no? Tiene una parte que veis ahí con los colores, que sería el análisis cuantitativo en diferentes escalas, pero luego tiene toda una reflexión cualitativa en el que ellos acaban concluyendo cómo esos parámetros cuantitativos tienen una respuesta de calidad en la vivienda y de calidad en la urbanización que pueden garantizar pues, que las políticas públicas hagan que la vivienda sea mejor. Y ellos se basan principalmente en esta matriz que estáis viendo aquí, que es una matriz que usan para valorar la vivienda, la normativa de vivienda social de Suiza. Esto es a nivel de gobierno, la manera que tiene el gobierno de Suiza de garantizar que la calidad de la vivienda que ellos hacen sea alta es utilizando esta matriz que ordenan en tres escalas. Esta que vemos aquí arriba, que es la escala de la vivienda, esto estaría un poquito desorganizado, pero si digamos que esta correspondería a la unidad de vivienda, esta de aquí en medio correspondería al conjunto urbano, al conjunto de la serie de edificios que conforman la actuación, y este último son parámetros que miden la calidad o el valor de uso a nivel de barrio, a nivel de ciudad. Y es muy interesante porque esos parámetros cuantitativos garantizan la valorización para finalmente tener una ponderación y poder decir si esa vivienda que se está diseñando es adecuada y por lo tanto debe construirse. ¿Qué garantiza eso? Pues que no se especule solamente con el valor económico, sino que se hable de valor de uso, de calidad. Por más que tú construyas una vivienda que esté muy bien, si está situada en un tejido, en un barrio que no tiene, por ejemplo, parques, transporte público o áreas verdes, la puntuación que va a tener no va a ser adecuada y por lo tanto no va a ser aprobada y no va a ser construida. O sea, es una manera de garantizar la calidad en la vivienda que realmente, pues, por lo que me han contado los investigadores de esta metodología, hace que incluso la vivienda pública, la vivienda social, sea de mayor calidad que la vivienda privada, ¿no? En el caso de Suiza. Nosotros entendemos que la realidad, evidentemente en Guayaquil o en Ecuador no es la misma, pero uno de nuestros objetivos, también estudiando metodologías de análisis como este de aquí, que es una tabla de valoración de Habitar el Presente, también una publicación muy famosa y reconocida, trata de valorar, trata de puntuar, de medir una serie de parámetros en diferentes categorías de análisis que nos permitan poder valorar como diseñadores cuando estamos diseñando, pero también nosotros como tecnócratas o políticos que puedan medir y de verdad aprobar que se construya un proyecto, ¿no? Y en este libro, que si a alguien le interesa yo le puedo hacer llegar el documento, trabajan así, ¿no? Trabajan con esas categorías, economía, diversidad y densidad, y con una serie de encuadres que son las escalas de las que hablábamos antes con Enrique, ¿no? Entonces, cada una de esas categorías y cada una de esas escalas pues tiene asignado una serie de parámetros que son estos que veis aquí, que van permitiendo medir ciertas cuestiones, ¿no? Lo interesante es lo que os decía antes, ¿no? Estos son los encuadres, nos vamos acercando y vamos viendo en cada uno de ellos pues, cosas que se pueden medir. Esto, por ejemplo, ¿no? La economía de urbanización del proyecto, la cantidad de tipos o diversidad de tipos de vivienda que hay, entendiendo que la diversidad es buena, ¿no? Porque hay muchas formas de vivir, muchos usuarios diferentes, realidades de gente que a lo mejor quiere comprar vivienda, otro quiere alquilar, uno quiere una vivienda en altura, otro quiere... Entonces, ¿cómo un proyecto de vivienda social puede tener esa diversidad? O, por ejemplo, cómo medir la densidad o el nivel o el índice de ocupación del suelo para medir la huella ecológica y tal, ¿no? Todos estos parámetros cuantitativos, yo lo que quiero que entendamos es que no sirven de nada si no tienen una traducción cualitativa, ¿no? Que de nuevo volvemos a la calidad de la vivienda. ¿Cómo medir la calidad? Entonces, en esta investigación lo que hacen es cómo algunos de esos parámetros cuantitativos lo que nos están indicando es que al aumentar el número de diversidad de tipos de vivienda estamos consiguiendo, por ejemplo, pues que en esos barrios vivan mucha más cantidad diversa de gente y eso pues conlleva una serie de ventajas a nivel urbano, etcétera, ¿no? Para no alargar mucho la historia, bueno, pues aquí hay una serie de casos de estudio que aportan algunas estrategias. Por ejemplo, en este caso es en Madrid y es una intervención que se va haciendo poquito a poco en el tiempo, interviniendo edificios que están abandonados y cada uno de ellos se va rehabilitando para adaptarlo a diferentes realidades, ¿no? Unos son de alquiler, otros son de compra, algunos son dúplex y en la planta baja pues tienen para tener talleres o parte productiva, etcétera, ¿no? Pero es un caso, un ejemplo de intervención en un centro histórico en edificios abandonados.
En este caso, que esto es un proyecto en Barcelona, es una vivienda social, pero para personas mayores, y lo interesante es que todo el basamento que da hacia la calle son una serie de equipamientos o dotaciones que sirven para las personas mayores, pero también sirven para la gente del barrio. Entonces, en el propio proyecto estamos incorporando equipamientos, o sea que estamos utilizando la vivienda para dotar y equipar al barrio, y también estamos haciendo que se generen tejidos sociales porque las personas mayores que están viviendo ahí conocen a gente joven, se producen intercambios y Diversidad de edades, que diversidad ya de edades. es importantísimo. Porque incluso, bueno, se producen historias interesantes de pues, parejas jóvenes que tienen a los niños y conocen al abuelito y bueno, hay unas cuestiones ahí muy interesantes a nivel de tejido, ¿no? Este otro ejemplo en Nantes, en Francia, fue interesante porque construyeron la vivienda para inmigrantes de Argelia y trataron de hacer una vivienda contemporánea, innovadora, construida con materiales que cumplieran con la norma de la construcción de Francia, pero adaptándose a la espacialidad y a las formas de vivir típicamente de la arquitectura de allí de Marruecos, del norte de África, ¿no? Con espacios que no tienen un uso concreto y pueden ser usados por los usuarios como quieran, con espacios que incluso pueden ser negociados para que se usen por una familia u otra o pueden ser usados por dos familias porque existen estas grandes familias o superfamilias que comparten cierto espacio y tal, ¿no? O sea, y luego pues tener todas estas calles peatonales y pequeñas placitas o espacios colectivos, no solo a escala de barrio, sino también a escala de las diferentes familias que lo van compartiendo, ¿no? Este proyecto en Suiza, en cambio, por ejemplo, era un ejemplo que suele pasar mucho en Guayaquil y es, no queremos, o sea, tenemos un problema que la vivienda aislada bajita es un problema, las torres en altura también generan otro problema de ciudad y este es un proyecto que trata de trabajar en una escala intermedia de edificios que no son tan altos, no son una torre, tampoco es una vivienda unifamiliar bajita y tienen los diferentes bloques, están conectados por una especie de elemento común donde están todos los servicios compartidos de las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, tienen lavanderías, tienen gimnasios, tienen zonas de estudio, tienen guarderías, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es una escala tan grande como la de la torre, ¿no? Este proyecto en Holanda, lo que tenía también de interesante es la cantidad de, aparte de vivienda, la cantidad de comercio, la cantidad de espacio público que generó y la cantidad de oficinas y zonas de trabajo. O sea, ya no es un proyecto únicamente de vivienda, sino que es como toda una gran estructura multifuncional y genera como un pequeño barrio al final, ¿no? Porque tienes prácticamente todas las funciones de la ciudad las tienes congregadas en el mismo proyecto. Y esto también me parece especialmente interesante en Holanda también porque se está mezclando en el mismo proyecto de mercado, ¿no? Y se está mezclando no el que está subsidiado y el que paga más, no sé qué, sino se utiliza el mismo sistema constructivo, se homogenizan los materiales, el tipo de huecos y de forma de las fachadas y está todo interconectado, ¿no? Y se está mezclando pues diversidad de nuevo de sectores socioeconómicos, se está conectando con la ciudad, hay mucho espacio, como veis, de uso público abierto, etcétera, ¿no? También creemos que es interesante entender la posibilidad de mezclar ambos tipos de viviendas. Este proyecto de aquí, lo que tiene también de ventaja es que las viviendas pueden tener estancias que se separen y ser arrendadas o alquiladas aparte o convertirse en vez de en vivienda pues en un comercio o en una oficina, o sea, entienden esta necesidad que hemos tenido ahora de mezclar el trabajo y la vivienda, ¿no? Y por último, de nuevo volvemos al centro de Madrid y ver otra vez un proyecto que se inserta en el centro histórico y que trata de volver a que la gente viva en los centros que normalmente se han ido abandonando en algunos casos, ¿no? Y por último, ya para no alargar más esta parte, lo bueno de esta metodología, que nosotros también estamos un poco trabajando en la misma línea, es que al trabajar con los mismos parámetros, las mismas escalas, permite luego la comparativa de los casos, ¿no? Y esa comparativa pues, nos permite ver, por ejemplo, que hay algunos proyectos que según algunos índices de ONU Habitat o de algún tipo de teoría que se siga de referencia, pues hay casos que no están cumpliendo con los mínimos, ¿no? De espacio público, con los mínimos de áreas verdes, con ciertas cuestiones, ¿no? Y podemos ser capaces de
medir, comparar y ver si los proyectos que se están diseñando, se están construyendo, cumplen con esos valores de uso, esos valores de calidad. Finalmente, lo que decíamos, estamos trabajando con estas otras universidades, con esa misma metodología, como con un esfuerzo de que las diferentes prácticas de los diferentes países pues, puedan ser comparadas y todos podamos aprender de las experiencias de otros países. Sí, y todos estos proyectos que Juan Carlos acaba de mencionar nos han llevado a ¿qué tanto eso es aplicable ya a nuestra realidad? Entendemos que son otros lugares, otras condiciones, otras economías, otra sociedad, pero son respuestas muy valiosas desde el punto de vista arquitectónico, constructivo, urbano, y eso nos ha llevado a extraer cuestiones que nos han interesado a nosotros y que hemos llevado poco a poco a nuestros talleres de diseño, que todo esto, el primer punto de poner en lugar ha sido nuestros talleres, básicamente, y bueno, lo que va a venir en adelante, ¿no? Con un grupo de investigación. Y hemos hecho esta tabla de 10 criterios que pueden ser más o podrían reducirse, pero son los criterios que utilizamos con nuestros alumnos para, que creemos que son importantes para el diseño de una vivienda de interés social, que es pensar en una vivienda modular, es decir, una vivienda que aproveche bien la estructura, que sea repetible la estructura, que pueda ser una vivienda prefabricada. Creemos fielmente de que un cambio que se tiene que dar es en la construcción, en las formas de construir, en los elementos, en pensar en nuevos elementos constructivos, en nuevas formas de construir, que sean más rápidas, que sean más ligeras, que permitan fabricarlo en algún lado y llevarlo y montarlo en poco tiempo, reduciendo mano de obra, mejorando tiempos de durabilidad de los materiales, de esta manera que sea prefabricado. Otro criterio creemos que es la progresividad de la vivienda, es decir, que la vivienda, si inicialmente no cubre las necesidades de las personas, que por un tema de costos, por un tema de, básicamente de costos, que a lo largo del tiempo permita que la familia pueda aumentar los espacios, permita que la familia pueda cambiar esta vivienda. Otro tema es la flexibilidad, que de alguna manera va de la mano con la progresividad. Que tener espacios que puedan cambiarse a lo largo del tiempo, que si en algún momento tengo una habitación, pero que mi hijo se va, esa habitación pueda convertirse en otra cosa, o que un gran espacio pueda subdividirse porque necesito incrementar los ingresos en mi familia y tiene que aparecer una pared para generar un pequeño espacio productivo, que es un siguiente criterio que tenemos. Es decir, que la vivienda debe generar esa oportunidad a las familias de generar ingresos o generar recursos para ella, que no solo tiene que ver con trabajo, puede ser de alimento, puede ser de energía. Hay un concurso súper interesante, Solar Decathlon se llama, es un concurso en donde se generan viviendas autosuficientes. Es decir, la vivienda puede ser productiva en cuanto a la energía, que sea diversa, ya Juan Carlos lo mencionó anteriormente, que no solo diversa en cuanto a forma arquitectónica, es decir, pensar viviendas de 2 niveles, de 3 niveles, bloques, torres, sino que sea una vivienda diversa en edad de personas que usan, que sea una diversidad en adquisición, en formas de adquisición, que sean de compra, de renta, que sea de alquiler, etc. Que sea una vivienda colectiva también. Creemos que es importante que la vivienda no sea una entidad única, aislada, sino que genere espacios de encuentro, genere espacios en donde hay una relación y fomente esa relación entre las personas para pues, mejorar la cohesión de los barrios. Que sea una vivienda accesible, no solo en términos económicos, sino que sea pues, además que es ley, que sea pensada de accesibilidad universal, que todo el mundo pueda acceder a esa vivienda. Y en términos económicos también, ¿no? Que sea una vivienda económica, que sea una vivienda que sea fácil de adquirir, que no use recursos, que no solo en términos monetarios, sino que económica en cuanto a recursos, económica de eficiencia, y que sea finalmente una vivienda ecológica, que sea sostenible, que piense, que sea una vivienda
que piense en el medio ambiente, que lo respete, porque hace falta, ¿no? Y finalmente, hemos traído aquí una serie de proyectos de alumnos que han sido desarrollados por nuestros alumnos en los diferentes talleres, en donde fomentamos siempre este grado de experimentación, sin olvidar que somos parte, que están dentro de la universidad y que dentro de la universidad lo importante es generar espacios, tener espacios como este, de encuentro, de crítica, de reflexión, de discusión. Creemos que nuestros alumnos deben ser parte de eso y fomentar mucho la experimentación. Experimentación de formas de organización de las viviendas, de experimentación de cómo pueden conseguirse nuevas estructuras. Aquí vemos algunas maquetas en donde han estado probando los diferentes alumnos formas de organización de la vivienda para generar una vivienda diversa, torres, viviendas más aisladas, viviendas más bajitas, o en cuanto a la diversidad en el lado de la derecha, viviendas de un piso, dos pisos, triplex, duplex, etcétera, con patios, diferentes tipologías. Esto, pues bueno, son trabajos de alumnos, como mencionaba anteriormente, en donde pueden ver el lado izquierdo, hacemos que trabajen mucho con este tema de los mandamientos, ¿no? De los criterios. En la clase llamamos los mandamientos, que hay que cumplirlos a rajatabla, de lo que más pueden. Y lo que nos ha llevado, incluso esto hasta ha facilitado la forma de calificar, de alguna manera, porque hay que cumplir criterios. Volvemos a las tablas de la normativa suiza. Tener parámetros para valorar el trabajo del alumno, tener parámetros para valorar la vivienda de interés social. Hacen falta esos parámetros que a uno, tener esa herramienta que le permita decir, es una buena vivienda, cumple con estos criterios que creemos que son los mínimos que debería tener una vivienda hoy en día, la vivienda de interés social. Bueno, vemos proyectos que han pensado sobre una vivienda mínima que va creciendo en el tiempo, la agrupación en forma de hileras, pensados desde la prefabricación, utilizando nuevos sistemas de construcción. Bueno, aquí vemos algunos gráficos de los trabajos de los alumnos. Viviendas en sectores rurales que sean productivas. Este proyecto interesante planteaba una agrupación más en torre, pero que era una vivienda que producía energía, tenía unos huertos, piscinas de tilapias, etc. Un proyecto que estaba reflexionando sobre varias cosas, ¿no? Y aquí también vemos el tema de lo multiescalar, como en algún momento lo mencionó Juan Carlos, ¿no? Desde la agrupación, la ciudad, la relación con la ciudad, a lo constructivo y hasta la unidad, cómo es la unidad de la vivienda, cómo son los modos de habitar en esta vivienda. ¿Hacia dónde vamos, no? Hacia dónde vamos como laboratorio, como investigadores, como arquitectos, los intereses que tenemos. Retomamos el tema de la formación de redes interuniversitarias. Ahora mismo estamos armando una exposición sobre vivienda, sobre este grupo de investigación que Juan Carlos comentó, el iberoamericano, traer estas exposiciones sobre vivienda a Ecuador para poner en discusión el tema, ¿no? El tema que creemos que es muy importante. Generar exposiciones. Luego pensamos que es muy importante continuar con esta idea de la valoración, de definir claramente unos criterios que permitan valorar la vivienda de interés social, y creemos que deben haber proyectos sobre valoración de los proyectos de vivienda de interés social. El tercer punto, diseño de propuestas de vivienda de interés social, tiene que ver con un convenio que se ha generado con la empresa pública de vivienda que pertenece al municipio de Guayaquil. Se ha firmado un convenio desde la universidad en el que vamos a prestar, vamos a trabajar de manera conjunta algunos proyectos que el municipio requiere, tanto de diseño urbanístico, a diseño de vivienda como tal, ¿no? Una vivienda de interés social. Y finalmente, uno de los objetivos que tenemos planteados como grupo de investigación es en algún punto llegar a la construcción y evaluación de un prototipo de vivienda. Sí, hasta allí, porque si no vamos a aburrir a todos. Sí. Muchísimas gracias.
dejamos de compartir pantalla y cualquier cosita podemos volver a compartir alguna lámina o alguna cosa. Muchas gracias, Enrique, Juan Carlos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quiera los participantes, hacer alguna pregunta a los ponentes. Yo creo que hay que darle una felicitación a los dos. Abordar estos temas en arquitectura no es fácil. Miren que poco se encuentra en nuestro país al respecto. Y hacer ese esfuerzo para poder sintetizar criterios, buscar poder tener un método que permita analizar, obviamente siempre está dentro de lo cuantitativo, ¿ya? Yo creo que es un mérito grande. Es un mérito grande y pues yo particularmente estoy muy contenta porque están trabajando indirectamente para mis asignaturas, ¿ya? Entonces, soy de las más felices en este campo. Sin embargo, yo creo que están sacando muy buena información para que el gobierno tome conciencia de que necesitamos hacer un cambio y un cambio cualitativo, Ojalá podamos acceder a la información que ustedes tienen para poderla analizar con profundidad y empezar a aplicar lo que corresponda en cada una de las asignaturas. Los felicito. María Fernanda de Luca tenía la mano levantada, no sé si... Sí, hola, muy buenas tardes. También, bueno, unirme a las felicitaciones que hace Rosa, me parece súper interesante el proyecto, bueno, el laboratorio y las investigaciones que han desarrollado sobre la carrera de trabajo social. Y justamente, pues en mi línea de investigación, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Granada, tiene que ver con el derecho a la ciudad y la integración socioespacial. Entonces me resulta como muy interesante lo que ustedes han abordado hoy, y quería justo desde esa perspectiva cualitativa, más bien, que ustedes dicen que es súper importante como desafíos dentro de la vivienda de interés social. Quería preguntarles si ustedes han abordado un poco las percepciones de los habitantes de estas viviendas, en función de, sobre todo en el aspecto de la integración socioespacial. Ustedes han marcado como súper importante esa relación con la ciudad, ¿no? La vivienda en relación con la ciudad. Y no sé si en las investigaciones también lo han logrado, porque es como bastante, digamos, lo cuantitativo y también agregarle la parte cualitativa, pero quería un poco saber y si han podido lograr entender un poco esas percepciones de la gente en función de qué tanto se sienten integrados o no a la ciudad, ¿no? Que es como también uno de los desafíos de este tema. Si quieres. Bueno, sí. María Fernanda, gracias por la pregunta y no, claro, es uno de los temas que en mi caso cogió mayor fuerza en el desarrollo de la tesis doctoral. Mi tesis doctoral sobre la vivienda social en Guayaquil, que bueno, puedo hacértela llegar porque está publicada en la Politécnica de Madrid, realmente inició estudiando estos casos a nivel histórico, o sea, como proyectos que se construyeron en el año 70 y que, bueno, fueron un aporte a nivel arquitectónico urbano, ¿no? en ese momento, pero lo que fue cogiendo cada vez más fuerza fue el segundo capítulo, que fue cuando yo visito estos casos de estudio, tiene una fuerza brutal, todas las transformaciones, alteraciones y cambios que han hecho todos los habitantes que viven allí, no solo a nivel de la escala de la vivienda, sino a escala de barrio. O sea, hay unos cambios brutales que nos hablan de cómo hay una cuestión que me imagino que sí, claro, si hablas del derecho a la ciudad, pues habrás leído a Lefebvre. Yo estudié bastante el libro de la producción del espacio urbano de Lefebvre, y él habla de eso, ¿no? La producción social del hábitat y de la importancia que tiene en la ciudad esa producción del espacio, que no es únicamente hecha desde la arquitectura y impuesta desde el poder, sino desde la construcción del hábitat de los propios habitantes. En ese sentido, todo el segundo capítulo lo que estudia es cómo estas respuestas sociológicas interfieren con la arquitectura impuesta por los arquitectos, ¿no? Hay un enfrentamiento entre las prácticas arquitectónicas y las prácticas sociales. Y en ese conflicto es donde se producen para mí los momentos de mayor interés como arquitecto y urbanista para nosotros cuando diseñemos nuevas viviendas, tener en cuenta esas cosas que han pasado, porque tenemos que diseñar pensando en y para los habitantes.
Y en ese sentido, en el último capítulo de la tesis, yo reflexiono sobre estrategias para la regeneración de estos barrios, pero implícitamente también para la construcción de nuevos barrios. Y en ese sentido, esas estrategias de diseño, el punto más fuerte es la participación. Y la participación en todos los procesos de producción del hábitat. Es decir, desde la configuración del programa de necesidades de las viviendas, al diseño de las mismas, a la construcción, a ser posible, bueno, eso a veces se complica un poco más, y luego a toda la administración y mantenimiento de las mismas en el tiempo, ¿no? Y cómo puede haber toda una especie de asesoramiento técnico del arquitecto que no termina de construir la vivienda y sale corriendo, sino que se queda durante un tiempo asesorando cómo esas viviendas pueden seguir creciendo, cambiando, como decía Enrique, ¿no? Entonces, en mi caso personal, sí he estudiado mucho esa cuestión, interesantemente para mí, como descubrimiento dentro de proyectos de viviendas formales. Es decir, los conjuntos que yo he estudiado los construyó el Estado, el gobierno, por arquitectos y urbanistas que lo construyeron, lo entregaron, pero ha sido tal el proceso de transformación de esos barrios que me ha ayudado a entender esa realidad social que tú mencionas, ¿no? Yo creo que en el caso de Enrique, para que hable él... Por mi lado, más bien ha sido es lo contrario. En los sectores informales, es 100% eso. Donde sí, definitivamente el proyecto sobre estudio de la generación de colectividad es básicamente eso, ¿no? Cómo la gente percibe el uso de la vivienda al interior de la vivienda, cómo son esas relaciones interiores de la vivienda, y en algún punto, pues eso se me quedaba corto por lo que sucede en el barrio, por esa relación del barrio, ¿no? Entonces se extendió más allá de la vivienda, al final, que es lo que normalmente sucede en los barrios informales, ¿no? Y también en otro proyecto muy interesante que desarrollamos con la arquitecta Rada y Ana Quevedo, que es trabajadora social, que fue sobre diseño de una vivienda con participación. Y ese fue un trabajo que netamente fue a partir de los deseos de las familias. Fue un trabajo, pues, llevado con un trabajo social, imagínate, era trabajar con las necesidades reales de la familia y a partir de esas necesidades llevarlo hacia lo arquitectónico, ¿no? Así que sí, ambos hemos estado en mundos diferentes, pero claro, rozando. Pero haciendo hincapié con una de las cuestiones que arrancábamos, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de la ciudad no se resuelve con una única disciplina y no, sino mezclándonos y trabajando todos juntos, lo cual para mí es el mayor de los retos, porque yo creo que somos en general bastante celosos o complicados para trabajar juntos, y eso es uno de los mayores aprendizajes y uno de los mayores retos o desafíos para Enrique y para mí como laboratorio, o sea, aprender y trabajar con otras disciplinas como en tu caso, por ejemplo, María Fernanda, la sociología, el trabajo social y tal. Muchas gracias. Bueno, yo tengo Teresa, Boris. Perdón. No, sí, bueno. No, Boris, dale. Enrique, Juanca, Enrique, felicitaciones. Digo que estamos en un momento donde hay que hablar de vivienda de interés social, más que nunca. Y me parece buenísimo que haya funcionado ese contacto con la empresa pública de vivienda, ¿no? Porque ellos son los que actualmente están moviendo duro este asunto, y fabuloso por allí empezar también a trabajar lo que les interesa bastante, que es la construcción a partir de sistemas constructivos de fibras naturales. Es casi una mala palabra aquí en Guayaquil, ¿no? Por el pasado de incendios y que si vas a construir, por ejemplo, en caña no te dan permiso de construcción y tantas cosas que hay que trabajar, digo yo, en conjunto para que esto se pueda seguir experimentando y se puedan proponer nuevas formas de hacerla, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto y también un gran, digo yo, una gran fortaleza que tenemos en la Católica con todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Felicitaciones. Sí, yo creo que es importante, gracias, Boris, es importante un poco quitar estos estigmas que tiene la vivienda, ¿no? En cuanto a por qué no hacer vivienda en más altura.
¿por qué salió no hace mucho en el periódico que la alcaldesa decía es que el guayaquileño no quiere vivir en altura? ¿Y por qué no? Cuando vemos que hay muy buenos proyectos de vivienda que se resuelven bien, que es una forma de evitar que la ciudad siga creciendo desmedidamente, ¿no? Por algún motivo Juan Carlos está yendo al Chongón y se está haciendo urbanizaciones de 10.000 viviendas. Que no tiene sentido ya es que la ciudad siga creciendo de esa forma, ¿no? Y lo que dice Boris también de introducir en la discusión nuevos materiales, el bambú, la madera, el bambú laminado, que también es algo en lo que pensamos que hay un potencial fuerte, viendo este tema de la prefabricación y de la modulación que nos interesa. Boris, yo aprovechando tu comentario, dos cosas. Una, cuando a veces se habla de vivienda de interés social, no sé, la gente no tiene por qué saber exactamente a qué nos referimos, ¿no? Yo creo que nosotros lo entendemos desde dos puntos de vista y ambos para nosotros súper importantes. Por un lado es la vivienda pública, o sea, es el derecho que tenemos y la obligación del Estado y de los gobiernos, ya sean locales o estatales, de solucionar el problema de la vivienda y una vivienda digna y de calidad, ¿no? Eso para empezar. Con la empresa pública municipal de vivienda en nuestro caso, pero como decía Rosa, ojalá también con el MIDUBI, ¿no? A nivel de gobierno. Pero para nosotros también la vivienda de interés social es una vivienda que interesa a la sociedad, a toda la sociedad, no solo a la gente que se está viendo favorecida, sino que realmente es una vivienda que puede interesar a la sociedad en la medida que mejora la ciudad. O sea, genera espacio público, genera áreas verdes, se sitúa en zonas centrales de la ciudad, a la construcción, a todo, ¿no? Entonces, eso es súper importante también, o sea, por el interés que debería tener para toda la sociedad y no yo soy rico y a mí no me interesa este problema, ¿no? Es un problema de ciudad, en la ciudad en la que vivimos y en la que nuestros futuros nietos y lo que sea van a quedar, ¿no? Y en cuanto a lo de la construcción sostenible que menciona Boris, nosotros con Enrique lo que queremos es tratar de pensar en la construcción sostenible y progresivamente vamos a ir pensando en cómo usar los sistemas constructivos que existen actualmente con los que se hace vivienda, no realmente mirarlos mal porque sí, sino tratar de pensar en cómo con esa industria de la construcción mejorar la manera de construir y punto número 2, a un medio y largo plazo, cómo empezar a introducir estos materiales estigmatizados, como decía Enrique, que pueden ser el bambú, otras fibras naturales o en general materiales naturales como la madera o el bambú, ¿no? Entonces, eso lo entendemos como también algo progresivo a medio y largo plazo, ¿no? Primero trabajar con lo que existe en la industria, pero también ir incorporando estas otras alternativas más sostenibles todavía y más naturales y por otro lado más locales porque van a ser madera o bambú de la zona. Por aquí hay una pregunta, Schubert Cordero, es una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes en Ecuador, buenas noches acá. Bueno, me ha parecido muy interesante. Felicidades, Juan Carlos y Enrique. Creo que el enfoque muy diverso desde las diferentes escalas, de los diferentes intereses, desde lo social y bueno, ya un poco también han ido comentando recién el tema también de tomar en cuenta ciertos criterios que tienen que ver con la sostenibilidad en cuanto a los materiales, en cuanto a la forma de construir. Y mucho me llama la atención también, y ojalá fuera posible en Guayaquil, esto del temor de edificación de vivienda en altura, ¿no? De la cual de alguna forma nuestro contexto a nivel mundial nos convoca en cuanto a la emergencia climática o ante el cambio climático. La importancia del cambio del paradigma que en Guayaquil fuera posible de esta percepción de no expandir más la ciudad, ¿no? Que esto lo único que genera es la segregación y todo lo que ustedes ya lo conocen y de alguna forma lo han vivido. Por eso es el interés de tener un nuevo enfoque en cuanto a la vivienda de interés social. Creo que lo que están marcando como un punto de inicio en cuanto a este proceso de estudio que están pensando elaborar
creo que abarca una mayoría de criterios que de alguna forma van a marcar, creo que una diferencia y lo bueno es, conforme lo han comentado, intereses desde el sector público. Lamentablemente, para poder efectuar un impacto, siempre se va a necesitar del sector público. Me parece muy interesante lo que han planteado. Creo que de alguna forma abarcan algunos objetivos muy necesarios como universidad, siendo un actor muy importante en la sociedad, que puedan ustedes establecerlos. Así que sin más, era simplemente eh, extenderles mis comentarios. Abrazos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Muy amable, muy interesante. Bien, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta que es muy general, ¿no? Ustedes se referían a ese aspecto multiescalar, ¿verdad? Realmente de la vivienda, sobre todo la conformación de barrios, de urbanizaciones, etcétera. Y se referían puntualmente al caso de San Borondón, y sabemos, por ejemplo, en Chongón, que sucede más o menos lo mismo, una serie de fragmentos que cuelgan de las vías, ¿no? Y que lo que se va haciendo es una suma de fragmentos a nivel de urbanizaciones que prácticamente no aportan esa vitalidad a la ciudad, por el contrario, lo que se hace es caer en ese ostracismo, ¿no? En esa parte de crear cierta soledad al interior de esas viviendas, y no hay ese compartir con el resto de la ciudad. Entonces, de alguna manera, yo veía en días pasados una propaganda sobre estas urbanizaciones que están promoviendo el municipio hacia Chongón, y una de las propagandas que decía era sobre garantizaban la seguridad porque iban a ser ciudadelas cerradas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para revertir esta idea que se tiene, y no es una cuestión solamente de Guayaquil, de Ecuador, sino es una idea a nivel mundial, donde el surgimiento de estas urbanizaciones cerradas hace que no se produzca realmente ciudad, sino al contrario, van creciendo estos fragmentos, ni siquiera tejidos, ni siquiera hacen tejido de la ciudad, porque van a depender simple y llanamente de la estructura parcelaria, es decir, de estos macrolotes que en realidad se integran de cualquier manera en la ciudad a través de una vía, pero que realmente no aportan nada a lo que es al tejido de la ciudad, al tejido urbano, al tejido físico como tal, y tampoco al tejido social. Entonces, sí, esa parte también lo han considerado en esa valoración de la vivienda. Yo creo que sí, en cuanto a lo de la herramienta, obviamente esos son puntos a valorar, ¿no? ¿Qué tan conectada está un proyecto de vivienda hacia la ciudad? ¿Genera o no genera tejido? Lo comentaba Juan Carlos en esta tabla de la normativa de evaluación de la vivienda en Suiza, era el último punto, ¿no? Si tiene o no tiene equipamientos, distancias del equipamiento a las viviendas y esto. Consideramos obviamente que eso es importante y cómo revertir eso. Yo creo que entonces, las buenas prácticas harán de alguna manera, teníamos ahí en algún momento una diapositiva que hablaba de buenas prácticas. Y es que se sepan de estas buenas prácticas y llevar a cabo ciertas buenas prácticas probablemente hacen que ese interés que debería haber en la vivienda, del cual hablaba Juan Carlos, hace pues que hace cambiar la forma de ver la vivienda, ¿no? Y cambia ese paradigma que Schubert mencionó anteriormente. Yo creo que el tema está en las buenas prácticas, pero es difícil, está clarísimo que en todo el mundo pasa eso, lo mencionaste. Yo no hace mucho hablaba con un amigo en la India y me decía
lo mismo, o sea, en la India está en estas gated communities, en donde pues todo el mundo prefiere irse a vivir a eso, a quedarse viviendo en Mumbai, porque pues se sale de ese mundo caótico de la ciudad y se va a vivir casi que un oasis. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, está claro que es un problema también que va más allá del urbanismo y la arquitectura y todo lo que vivimos actualmente de seguridad en el país, pues hace que estos problemas sean más fuertes y de alguna manera afectan, no de alguna manera, y afectan muchísimo a la forma en la que la gente quiere vivir, a la respuesta que se da desde el campo urbano. Sí, me uno a Enrique, añadiendo también algo que, a ver, que yo al autor que más claramente se lo he visto explicar es a Bernardo Secchi, en un libro que se llama La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, ¿no? Que él, bueno, pues evidentemente, hablando de estos dos extremos opuestos que mencionábamos con él, la fotografía de San Borondón y de Monte Sinaí, él acaba definiendo algunos gravísimos problemas ya globales, como dice Enrique, que son paradigmas a superar. Y uno de ellos, el problema en cuanto al mercado, es el paradigma de la propiedad individual registrada, ¿no? Ese término lo utiliza Raquel Rolnick y es un gravísimo problema, ¿no? Porque prácticamente la única manera de adquisición de la vivienda es esa, ¿no? La que se estila hoy en día es la propiedad individual registrada, lo que fomenta el individualismo y evidentemente la negación de la dimensión colectiva de la ciudad. Esa es la primera. Conectada con esa directamente y que funciona, yo creo que a la perfección en cuanto a movilidad es el vehículo privado. O sea, todos nos movemos con vehículo privado y para ello se construye toda una infraestructura y un magma de carreteras que lo que van a fomentar evidentemente es dispersar, o sea, van las dos como de la mano. Y si a eso le sumas el problema, que a veces también es retórica, de la seguridad, entonces, claro, se hace un cóctel perfecto para que la solución sea, pues, claro, suburbano, periférico, aislado, cerrada la urbanización y privada, o sea, doblemente, ¿no? Se cierra y se segrega a nivel morfológico, pero también encima es un espacio privado donde hay una serie de reglas y donde solo pueden usar ese espacio los que viven ahí. Entonces, claro, eso es un cóctel perfecto, destructivo y antisostenible y anti todo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que la solución, por lo menos, a ver, con Enrique creemos mucho en los proyectos. Como somos arquitectos y somos románticamente tenemos esa fe en que los proyectos y las acciones pueden cambiar las cosas, o los hechos, pues en eso vamos a estar, o sea, en tratar de que haya ciertos proyectos que puedan ir mostrando que sí hay otra forma de hacer ciudad, de hacer barrios, de hacer viviendas, de crear una seguridad a través no del muro, sino a través de los ojos a la calle, como decía Jacob, ¿no? Del conocer al vecino, del mezclar usos para que no solo sea vivienda y por las noches se muera y haya tejidos multifuncionales y no monofuncionales, etc. Pero evidentemente toda esa problemática, que ya digo, ya quisiera decirlo yo, ¿no? Lo define muy bien Bernardo Secchi, son unos problemas mundiales, globales, ¿no? Y son unos paradigmas pues, que el mercado global capitalista va un poco hacia allá. Entonces, Guayaquil como que eso ha enganchado a la perfección, ¿no? Guayaquil es el modelo perfecto de eso, pero yo creo que sí ha habido ejemplos que han hecho bien las cosas. Yo he estudiado algunos casos de estudio de vivienda social en Guayaquil interesantísimos y con Enrique pues, vamos a tratar de, poco a poco, en la medida que podamos, desde la universidad, pues ver qué proyectos pueden cambiar esos paradigmas o pueden por lo menos plantear alternativas, ¿no? Yo creo que también en estos pasos que se han dado con el convenio del municipio, creo que son pasos importantísimos. Creo que eso abre nuevas puertas y oportunidades para tratar de generar algún cambio en la forma de pensar de las autoridades. Quisiéramos creer eso también. Otra cuestión creo importante es el tema de las exposiciones y llevar esta discusión de la ciudad a la ciudadanía. Creo que eso es muy importante. Como lo decía Juan Carlos, o sea, el tema de la vivienda no le interesa más que a los arquitectos, más que a los trabajadores sociales probablemente, sí, o sea, a unos grupos muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Pero creo que es importante que el común, la mayor cantidad de personas pues estén más
al tanto del tema. Y creo que este tema de las exposiciones, de generar espacios de encuentro fuera de la universidad, fuera de esos grupos súper cerrados, va a permitir nuevas oportunidades, ¿no? Sí. Es que yo creo que este tema le interesa a todo el mundo, le debe interesar a todo el mundo. Debería interesarle a todo el mundo. todo el mundo. Ese probablemente es el problema. No a todos les interesa vivir con calidad. Debería interesar a todo el mundo. Yo quisiera hacer alguna reflexión. Teresa, perdona. Sí, sí, claro, Elsa María, por supuesto. Bueno, yo felicito a los organizadores y obviamente a los expositores. Creo que se retoman algunos temas que en el país se vinieron discutiendo con más intensidad desde el 2016, con todo el evento mundial que se hizo en el país de Hábitat 3, ¿no es cierto? Se profundizó sobre todo lo que significa el derecho de la ciudad. Entonces, creo que se entregaron varios elementos y hay unas semillas sembradas, quisiera decir, en algunas ciudades sobre estos temas. Entonces, se están discutiendo estos temas en algunas partes, pero obviamente profundizar y como lo están haciendo ustedes con la participación de la academia es un aporte muy importante, muy valioso realmente, ¿no? Quiero mencionar también que desde hace algún tiempo ya, 3 años más o menos, también se ha logrado conformar una red de universidades en donde el derecho a la ciudad, una red de universidades llamada CBT, que también ustedes deben haberlo escuchado, y en donde también esta preocupación hay sobre el tema de la ciudad, ¿no? Cómo ir avanzando. Yo quisiera al profundizar en el hacia dónde vamos que ustedes plantean, me parece que es indispensable hacer una articulación entre los niveles de gobierno, por ejemplo, la academia, los barrios, cómo diseñar la participación de la ciudadanía que ustedes están mencionando, ¿no es cierto? Porque me parece que es por ahí. No podemos pensar que alguna dirección municipal tenga una mirada en cierta forma de apoyo, pero hay otras direcciones municipales que tampoco tienen la misma percepción de las necesidades que se están hablando, ¿no? Entonces, esa articulación nacional, local, es indispensable, ¿no? Quizás justamente la academia, todo el respeto que tiene la academia pueda ayudar, pueda servir para esta articulación. Entonces, pediría realmente que haya alguna reflexión sobre hacia dónde vamos en esta inclusión de articulación de niveles de gobierno, ¿no? Para que tengan, y ojalá, obviamente, este trabajo que se haga se vaya difundiendo en el país para retomar los temas que se hablaron antes, para ponerlo fuerza y ojalá implementarlo, ¿no? Yo he visto algunos municipios que están trabajando, que están haciendo, probablemente no tienen las alianzas que han logrado aquí, ni una academia tan entregada a este tema como son ustedes desde la Católica, por lo que animo a que haya también una estrategia de difusión y de articulación, como dije. Nada más, gracias. Gracias, Elsa. La verdad, creemos que eso también es un punto súper importante el que menciona, o sea, el tratar de llegar a mucha gente. Pues ya, o sea, a veces lo que nos pasa es que es verdad que nos movemos como en unos círculos, lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? O sea, que ahora mismo estamos entre académicos, entre investigadores, entre especialistas, a veces solo entre arquitectos, por suerte que estamos ya un poco más mezclados. Y es un problema porque al final no hablas con la gente, como decíais, al que le debería interesar, nos debería interesar a todos. Y entonces uno de los retos del laboratorio será también tratar de en todos los eventos que hagamos, tener difusión, comunicación, participación de mucha gente, visiones cruzadas, de todo tipo y de todos los agentes que al final están involucrados, que al final son todos, ¿no? Es todos los que hacemos la ciudad. Entonces el derecho de la ciudad es también el trabajo de todos para esa ciudad y para ese derecho. Así que gracias, Elsa, y estaremos en contacto, que ya nos conocemos y hay intereses claramente en común, así que estamos a las órdenes.
¿Alguien más? Creo que no hay, solo hay un comentario de Boris que dice, esa es la oportunidad de voz que tiene desde la universidad, proponer soluciones y criticar la realidad, no reproducirla. Si queremos que cambie la realidad, la podemos empezar a cambiar desde la universidad. Cuando se pueda demostrar los beneficios que trae cambiar nuestra forma de hacer barrio y vivienda, se habrá logrado un peldaño hacia el cambio de aceptación social. Y Jorge Alvarado agrega, buenas prácticas hacen buenas costumbres. Es importante dar a conocer esas buenas prácticas, ya que si las personas solo conocen las malas, terminarán a acostumbrarse a ellas. Bueno, muchas gracias entonces por los comentarios, por las preguntas. Y bueno, muchas gracias a los expositores Enrique, Juan Carlos. Mil gracias por atender esta invitación desde el IADIC. Y bueno, ahí seguimos en contacto para apoyarlos en lo que se pueda. Y gracias a la Facultad de Arquitectura, por supuesto. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Sí, bueno, yo quería felicitar a Juan Carlos y a Enrique por la exposición muy clara. Además, ellos tienen experiencia ya en estos temas por sus trabajos de investigación y ahora pues que se está formando el Laboratorio de Vivienda Social, en la cual la facultad le está dando todo el apoyo. Y también al IADIC, Tere, por haber escogido este tema que es bastante interesante. La verdad es que, como decían hace un rato, el tema de la vivienda no solamente debería preocuparnos a los arquitectos, porque es nuestro hábitat y el ser humano pues no solamente busca el techo, sino que estamos hablando hasta de las relaciones sociales con los vecinos, o sea, ahí entra la sociología. Yo recuerdo que cuando estudiaba arquitectura en nuestra malla había 2 semestres de sociología, que es tan importante para la formación del arquitecto. Lástima que con el tiempo, por regulaciones de recortes de mallas, se ha tenido que quitar ese tipo de asignaturas, pero es bastante importante y es muy bueno que se retomen esos temas. Por eso los felicito y quiero darles el apoyo de la Facultad a Enrique y a Juanca en estos temas. Gracias, Mafer. Gracias, Mafer. Por allí, Cecilia, ¿tienen algún comentario? Por favor. Tere, como ya está cerrando, no sé si terminaste de cerrar como para invitarlos al siguiente café científico. Como ustedes saben, en la universidad todos los meses tiene café científico y el siguiente, el del mes de mayo, lo tendremos el día miércoles 18 a las 3 de la tarde. Y entonces está a cargo del ICSEA, del instituto que yo dirijo, y el tema es el retorno a la presencialidad, realidades y desafíos. Entonces creo que es un tema que realmente necesitamos conversarlo. Tenemos muchas emociones al respecto, yo creo que todos los que estamos aquí presentes y diría que casi que todo el planeta. Entonces, les invito pues para vernos el miércoles 18, igual por Zoom, a las 3 de la tarde. Entonces, espero que puedan igualmente participar. Gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias, Cecilia. Por allí, Rosa, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, justamente, Tere, o sea, el tema que se ha tocado es un tema tan importante para el país. Obviamente no digo que no es importante para América Latina y para el mundo entero, también lo es. Es un tema tan importante para el país y tenemos hoy en la facultad un laboratorio que permitiría, de así la universidad viabilizarlo, o sea, facilitarlo, permitiría que todos aquellos profesionales que de una u otra manera estamos interesados en ayudar a resolver el problema de la vivienda, coadyuvar, puedan participar. Como decía Juan Carlos, o sea, siempre nos es difícil integrar a otras visiones, a otros profesionales, a los grupos de investigación. Hasta ahora hemos pinineado, hemos hecho pininos investigando cosas del hábitat, de la vivienda, del barrio, pero necesitamos fortalecernos y personalmente creo que como Facultad de Arquitectura y como Universidad Católica estamos preparados.
Ojalá que los que estén aquí presentes puedan integrarse de alguna forma a ayudar al laboratorio, porque nos va a permitir enfrentar mejor las investigaciones que se vienen. Ese comentario quería hacer. Gracias por darme el espacio. Gracias, Rosa. Así es, así es. Bueno, yo sé que ese laboratorio cuenta con todo el apoyo de la facultad, como lo acaba de decir María Fernanda, y por supuesto por el IADIC también. Es un grupo de investigación también que, como decía Juan Carlos al inicio, que recién se conforma, y ahí pues estamos involucrados todos y yo creo que debemos darle el apoyo que necesita. Muy bien. Bueno, Gracias, Tere y Rosa. creo, Gracias a todos. bueno, muchas gracias. Entonces, hasta pronto y bueno, se seguirá con este tema que es tan interesante para todos.